Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. El día 26 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y por eso hoy en Irreverencias vamos a estar conversando sobre este tema. A pesar de que la tasa de nacimiento de madres menores de 19 años disminuyó un 4% del 2010 al 2017, en Costa Rica todavía se presentan más de 10.000 nacimientos de madres adolescentes al año. Para hablar sobre este tema nos acompañan Rosibel Méndez, quien es ahora la representante del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, conocido como CIAMA, y Nancy Vargas, quien trabaja también en el Ministerio de Salud y es coordinadora técnica de la iniciativa Salud Mesoamérica. Muchas gracias, bienvenidas a ambas por acompañarnos y por haber dedicado este rato a compartir con nuestro público información y conocimientos que sin duda son de interés para toda la población. Estos datos que el INEC nos da sobre disminución, eso pues por supuesto nos alegra. No obstante, todavía tenemos 10.000 jóvenes costarricenses que dan a luz y son menores de 20 años, ¿es así? Sí. Y de ellas todavía hay un grupo más serio que es las menores de 15 años. ¿Ustedes nos pueden explicar un poco más sobre estos datos? Sí, bueno, eso es muy importante porque como vemos la comparación, ¿verdad? Ha venido disminuyendo de manera significativa, pero no suficiente todavía, porque nosotros como país debemos apostar por no contar con ninguna adolescente embarazada y mucho menos menor de 15 años. Muchas de estas están relacionadas evidentemente con delitos y tienen mucho que ver también con la tolerancia social ante estos eventos. Y también están relacionados con condiciones relacionadas con pobreza. Obviamente una chica que no tiene posibilidades de estar en el sistema educativo, que no tiene una familia que le dé soporte, además no contar con apoyos o redes locales, incluso con sus amigos o amigas o con docentes que le puedan ayudar a prevenir un embarazo, porque aquí todos contribuimos, vamos a favorecer esas condiciones. Y además, como le digo, si no hay condiciones económicas adecuadas, por ejemplo, la pobreza, que está asociada también al embarazo, o sea, hay mucha relación entre ambas situaciones, vamos a mantener esa situación. Y la otra, como les decía, es el tema de la tolerancia. Si nosotros lo vemos como normal que un adulto embarace a una niña, y llamo niña de 14, 12, 11, o sea, que está relacionado, como le digo, con delito, claro, es la sociedad la que tiene un problema. Claro. Y hay otra condición, que la niña o la adolescente, entre más jovencita es mamá, también corre más peligro de tener un segundo y hasta un tercer embarazo antes de los 19 años. Entonces eso va a acrecentar las oportunidades, o más bien, digamos, a acrecentar el círculo de pobreza, ya que las oportunidades pues se vuelven más escasas, ¿verdad? Claro. Estos embarazos o estos nacimientos son de padres que tienen edad similar a la joven, o son de embarazos que los producen hombres adultos. Sí, la mayoría son hombres adultos. Realmente el porcentaje de padres adolescentes es bastante bajo. Bueno, sumado también a que, según la estadística, en los últimos años ha venido creciendo el número de adolescentes que no reporta la edad del padre, se declara como edad ignorada o no declara al padre, que también eso es preocupante. O sea, es un porcentaje que ya nos debe llamar la atención. Probablemente entre más campañas hagamos, entre más hablemos del tema, porque ciertamente en los últimos 5 años es un tema permanente, ¿verdad? La preocupación social sobre el tema. Mientras no hagamos esa, digamos, por decirlo así, es como esa conciencia final de que esto no es permitido, como le decía al principio, vamos a tener más niñas embarazadas, aunque con todo y la reducción que tenemos en este momento. Que se ha dado. En el programa Mesoamérica, ustedes están trabajando en prevención. ¿Qué están haciendo y en qué zonas del país? Lo estamos haciendo en la región Brunca y Huetar Caribe, ¿verdad? O Atlántica.
Sí, se está trabajando mucho parte preventiva, digamos. Bueno, tenemos en este momento unos 385, 400 promotores adolescentes y juveniles, ¿verdad? Son muchachos y muchachas que son líderes en las comunidades y ellos están bien capacitados en salud sexual y reproductiva. En estos momentos están empezando también unas capacitaciones en liderazgo y la idea es que ellos conversen naturalmente, ¿verdad? Es comunicación par a par, ¿verdad? Con sus compañeros, sus amigos, que sea una conversación cotidiana, ¿verdad? De todos los días, así como todos los días hablan de música, de sus cantantes, de sus actrices, de sus actores favoritos, que en el momento en que ellos tengan una duda en este aspecto, alguno de ellos pueda darles orientación con sus mismas palabras y con el contexto que ellos conversan, ¿verdad? Entonces, vieras que eso lo estamos trabajando fuertemente en Salud Mesoamérica, por ejemplo. Es importante también destacar que esto responde a un plan país y a un modelo país. Como le decía, desde el 2013 empezamos a trabajar un poquito antes, en el 2012, que se hizo un plan, 2010 un plan y en el 2012 un plan específico para el tema de prevención del embarazo adolescente, y de ahí nace este esfuerzo por crear un modelo de prestación de servicios diferente que incluye el tema de los promotores juveniles. En este momento tenemos una norma nacional publicada por el Ministerio donde se obliga a las instituciones del sector salud a atender de una forma diferenciada a las y los adolescentes, porque aquí estamos hablando también que no es un abordaje solamente para las adolescentes madres, porque también estamos hablando de prevención. Eso ha permitido, obviamente, que en el caso de las instituciones que participan, y en este caso también de la Caja, crear protocolos y manuales específicos para la atención. Parte de lo que está diciendo Nancy en este momento es acciones que están dentro de la normativa, que está vigente en este momento y que nos permite no solamente trabajar ahora con las dos regiones, sino a nivel nacional. Lo que pasa es que a nivel nacional hemos tenido que ir a pasos más lentos porque obviamente no responde a un acúmulo de recursos económicos, humanos, etc. Pero sí hemos venido trabajando y ya hay en varias regiones se han creado esas redes locales que les permite dar seguimiento a estas situaciones de riesgo de adolescentes que pueden de algún momento llegar a tener un embarazo por esa condición de riesgo que se les puede identificar de previo en cualquiera de las instituciones que participan. ¿Cuáles instituciones están participando? En este momento está Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación, Sensinay, PAN y en coordinación coordinados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay otras instituciones que además, por supuesto, que contribuyen, IMAS, iglesias, municipalidades, el CONAPDIS, ¿verdad? Pero digamos que la célula central son estas 5 instituciones que le mencioné al principio, ¿verdad? Y efectivamente hay una consulta de atención integral que se hace en la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Con una atención diferenciada y especial para adolescentes, un poquito más, si la atención para una persona es de 12 minutos, ahí es de 24 minutos cuando se hace este tipo de consulta con una valoración de riesgo en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en pobreza, en violencia, ¿verdad? Y de acuerdo a los resultados de esa evaluación, pues siempre se hace una intervención con educación en salud sexual y reproductiva y si no en alguna actividad grupal complementaria o en una consejería dependiendo del riesgo que encuentre el médico o la médica que atienda el caso. Vamos a un corte y estamos de regreso en unos segundos con Irreverencias. Estamos hablando sobre el embarazo en la adolescencia. Gracias por estar allí y continuar con Irreverencias, hablando sobre el tema del embarazo en la adolescencia. Usted me decía sobre el CIAMA, que es el Consejo Interinstitucional
de atención a la madre adolescente. ¿Quiénes son esas instituciones que ya Nancy las mencionó, pero usted me decía que han ido incorporándose otras y cuáles son esas funciones que tienen? Bueno, el Consejo es un órgano creado por ley y está integrado por varias instituciones que tienen responsabilidades directas con el tema. ¿Qué ley lo creó? El 77, 60 y... Ya se me fue el número pero ¿sobre qué es la ley? Pero la ley justamente crea el consejo y le obliga obliga a las instituciones a tener una oferta específica y unas responsabilidades particulares en el tema para la atención del embarazo. Esa se formuló en el 97 y se aprobó, digamos, como en el 98. Obviamente eso ha tenido varias etapas, ¿verdad? De muchísimo boom, ¿verdad? En el sentido de que ha tenido mucho apoyo y en otros momentos no ha sido tan fuerte. Pero está integrado básicamente por instituciones claves, como el INA, el PANI, el MEP, siempre coordinado por el Ministerio de Salud, la Caja, el Ministerio de Trabajo. En ese momento tenemos integrado al CENSINAI, a la Dirección de Centros Infantiles, que también deberían estar todo lo que tiene que ver con red de cuido, porque también hay un factor importante ahí. El IMAS también, que tiene una tarea muy importante en el apoyo económico cuando ya las chicas están embarazadas, pero también incluso antes, porque es un factor protector que está en el sistema educativo. Parte de las acciones que se están haciendo, obviamente, y como nos corresponde formular y gestionar y articular las acciones y los programas, hemos venido trabajando en la divulgación de la oferta, porque lamentablemente muchas veces ni los mismos funcionarios conocen cuál es la oferta del otro, o qué es lo que le puede ofrecer a esta niña, a esta adolescente o a este adolescente, para que permita o apoye que no se produzca un embarazo, o si ya está embarazada, cómo reducir lo que significa un embarazo en la adolescencia. Claro. Miras que en Irreverencias hicimos una encuesta en Facebook y 115 personas participaron. Y solo 31% de esas 115 personas, por supuesto es una encuesta Facebook, ¿verdad? No tienen las características de las encuestas con todo el rigor metodológico, pero nos dice que el 31% de esas personas que contestaron dicen que no recibieron, solo el 31% dice que recibió educación sexual en el centro educativo. O sea que más del 70%, 69% dice que no recibió educación sexual en el sistema educativo. ¿Será que la educación educación sexual o sobre sexualidad está fallando en el sistema educativo? ¿Ha habido algún cambio en ese sentido? Sí, bueno, recordemos que el programa de efectividad y sexualidad inició para los grupos de 7º, 8º y 9º, que evidentemente no sabemos si los que contestaron son mayores de cierta edad que no tuvieron acceso a ese servicio. Por lo menos de nuestra edad sabemos que eso no era ni siquiera posible ni pensable que se diera en el sistema educativo. Ha sido un esfuerzo importante también, me parece, del sistema educativo de incorporar el tema, de que llegara a la currícula. Sin embargo, sabemos que todavía no es suficiente porque todavía hay algunos padres que se oponen a que reciban esa educación, y con el agravante que también en los hogares tenemos poca capacidad para que los padres aborden el tema. Ni esta generación ni las anteriores han recibido información en sexualidad, entonces tenemos un rezago en esa De hecho, materia. En nuestra encuesta, 129 personas a las que también les preguntamos si habían recibido educación sexual en sus hogares, el 77% nos dijo que no, que en los hogares no habían recibido ninguna información ni educación sobre sexualidad. Entonces, ¿están los padres y las madres preparados para educar en sexualidad a sus hijos e hijas? No, definitivamente no. Las personas arrastran mucho tabú, mucho estereotipo. Se sigue creyendo que hablar del tema es inducirlos a prácticas, ¿verdad?, sexuales de manera temprana, cosa que no es así, ¿verdad? Entonces, hay cierto grado también como de ¿qué será? De vergüencilla de hablar del asunto, vergüenza de hablar del asunto, porque así es, ¿verdad? Además de que cada persona pues tiene también sus propios mitos y sus propios estereotipos y sus propias situaciones, ¿verdad? Entonces, que vivió en su infancia y en su adolescencia, entonces hablar de esto, y además hay un componente religioso fortísimo, ¿verdad?
Entonces, esos son factores que hacen que los padres y las madres les cueste un poquito como conversar del asunto con ¿Cómo sus podríamos hacer para, hijos o e sea, hijas. porque los programas están dirigidos a adolescentes, para trabajar con estas familias, con estos padres y madres? ¿Hay algún esfuerzo en ese sentido para trabajar con los padres y las madres? Sí. Sí, Ah, qué bien. estamos empezando, ¿verdad? Sí. En la caja está el programa Familias Fuertes, Rose, ¿verdad? Sí, hay varias, digamos, esfuerzos que, primero voy a empezar porque era uno de los pilares. Cuando salió la encuesta de salud sexual y reproductiva, sabíamos que las personas les consultaban prioritariamente a su mamá o a su papá. Y en tercera opción a los docentes. Eso nos representó un reto. Sin embargo, también teníamos otros retos. O sea, el tema de que también estaban no capacitados los funcionarios de salud cuando empezamos con el modelo. Claro. Entonces teníamos que empezar por ahí. Todos venimos de la misma escuela. Exactamente, En exactamente. otras palabras, de una escuela donde no se nos habló exactamente. del tema. A los adolescentes había que hablarles. Claro. Entonces, esta actividad de promotores corresponde a ese trabajo con adolescentes y la sensibilización en grupo, o sea, en general a los adolescentes. Trabajar con los funcionarios, docentes, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, porque no están igual, hay un déficit de formación aunque incluso. sean del sistema de salud. por Hay ejemplo. déficit en la formación Increíble. académica. claro. Eso también ya está demostrado. Hay diagnósticos Claro. donde se demuestra que tampoco a nivel académico se está apostando por ahí. Y el otro tema es también relacionado con esto que acabas de preguntar, ¿verdad? O sea, los padres son vitales. Claro. Lo que pasa es que eso implica un gran esfuerzo. Entonces, en los últimos años se han venido dando algunos esfuerzos, no nacionales, pero sí a nivel de como buenas prácticas. En el caso de la Caja está trabajando un programa que se llama Familias Fuertes, que mejora la comunicación. Tuvimos un encuentro el año pasado, el 26 de septiembre, donde vinieron familias y nos comentaron cómo han vivido esa experiencia y ha sido muy positivo el poder conversar acompañado por funcionarios también sobre los temas relacionados con sexualidad. Pero también hay otros, con Sensinay tienen un programa que se llama Somos Familia, que lo que hace es fortalecer la relación familiar. El PANI también ha venido trabajando algunos esfuerzos, incluso con las móviles también, que ayudaban a un poco a mejorar el tema de la comunicación familiar, claro. Que no solamente el tema de sexualidad, es el tema de la comunicación, más que probablemente que el tema de sexualidad en el sentido de que puede ser riesgo a drogas, riesgo a otras situaciones, ¿verdad? A violación, sí, claro. A violencia, etcétera, que tienen mucho que ver, y así lo dicen los adolescentes. Si no trabajamos con los papás, o sea, pueden trabajar mucho conmigo, pero si no trabajan con los papás, vamos a tener siempre una deuda. Siempre una Entonces, deuda, esos claro. son los esfuerzos que se han venido, y ese es uno de los pilares que nosotros tenemos como en pendiente de las Sí. cosas que tenemos que seguir trabajando, y creo que eso es lo que la etapa que sigue, me parece a mí que es parte de los esfuerzos que tenemos que hacer para poder alcanzar, digamos, a las familias y apoyar un poquito más ese trabajo, a pesar de que representa mucha discusión, mucha polémica, el que los padres o cualquier otra persona hable con sus hijos del tema. Vamos a un corte nuevamente y estamos de regreso en unos segundos. Estamos de regreso en Irreverencias y muchas gracias a usted que nos sigue acompañando. Estamos hablando sobre el embarazo de la adolescencia. ¿Cuáles son esos riesgos o más bien consecuencias que trae un embarazo de una muchacha menor de 18 años? ¿Por qué tenemos que evitar esto? Sí. Bueno, obviamente las niñas no solamente no están preparadas físicamente, sino tampoco ni emocional ni mentalmente, no tienen el desarrollo suficiente para sostener un embarazo. Obviamente hay mayor riesgo de complicaciones en el embarazo, hemorragias, bajo peso al nacer, porque evidentemente también no tienen las condiciones, o lo que se llama también distocias en el parto, que tengan dificultades para que el niño nazca adecuadamente, porque no tienen la contextura, muchas veces no tienen todavía el desarrollo suficiente para poder tener todo el manejo del parto adecuadamente, y eso puede provocar hasta la muerte. O sea, por dicha no hemos tenido muchos casos, pero sí, y la evidencia lo dice también, que es uno de los riesgos, la muerte materna y la muerte infantil, la muerte del niño. ¿Consecuencias en el ámbito social, económico? Pobreza como hablábamos al principio, discriminación también por parte de la sociedad, ¿verdad? Ante una situación de embarazo en esta condición.
mucha dificultad para seguir con sus estudios, ¿verdad? Ya se le hace mucho más difícil. Y también, como hablábamos hace un ratito, las grave riesgo de tener 2 y 3 embarazos a muy temprana edad. A muy ¿verdad? corto plazo. Nosotros también en Irreverencias hicimos una pregunta, después de las 2 preguntas que les acabo de mencionar sobre la educación en la escuela y colegio y la educación en el hogar, también les pedimos a las personas que quisieran compartir con nosotros su opinión de cómo se puede prevenir el embarazo en adolescentes. Y algunas de estas respuestas fueron, por ejemplo, Marifer Alfaro Ruiz, dice ella, y coincide con usted, Rosibel, dice que empezando con la educación a las familias, en el tema como la crianza, los vínculos y claro, en educación sexual. La prevención de los embarazos en adolescentes es con la educación que reciben en sus hogares, dice ella. Pero si estos grupos no están bien desarrollados y no tienen las bases para una buena educación, en lo que estamos hablando, los padres no están a su vez educados, no tienen las bases para una buena educación, la tarea de los actores externos es más difícil. Otro punto es la cultura. Se debe trabajar mucho a nivel comunitario, ya que todos y todas sabemos, en las zonas rurales es común ver adolescentes con hijos, en muchos casos de hombres adultos, y es un trabajo integral generacional. Don Jimmy Garro Montero dice que trabajo en el entorno al tema de género, educación sexual, prevención de relaciones impropias y articulación entre instituciones. Así es, totalmente. Paulina dice que empoderando a las niñas y los jóvenes y las jóvenes para que fortalezcan sus sueños y dejen de pensar en que su único camino es el asignado tradicionalmente a las mujeres, ser madre y esposa. Y Arnulfo de Molina dice que instar a las y los adolescentes a no tener relaciones sexuales. No sé si ustedes piensan que esto es factible, ¿verdad? Los padres deben proporcionar confianza y acercamiento con los hijos para que juntos busquen la información adecuada sobre el tema y recibir en los colegios información sobre salud sexual y reproductiva. Así también dice él que conocer los métodos anticonceptivos para prevenir no solo un embarazo, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Esas son las opiniones de nuestros televidentes que quisieron compartir lo que ellos piensan. ¿Qué está haciendo el CIAMA en estos momentos para esa prevención, para esa educación, además de lo que ya hemos conversado? Sí, bueno, yo creo que ahí hacen un resumen muy bueno de lo que es un modelo, justamente. Nosotros estamos apostando por el trabajo en red. Lo decía ahí claramente, las instituciones tienen que estar articuladas. No es solamente responsabilidad del ministerio, de la caja, la atención de las adolescentes y menos en este caso de una adolescente embarazada, cuando sabemos que hay factores estructurales que tienen que ver con pobreza, como lo decía Nancy. El tema de la comunicación con los papás, evidentemente hay que trabajar con ellos y también facilitarles los procesos de comunicación y conversación con los papás. El tema de las relaciones sexuales es muy difícil decir, o sea, que no vayan a tener relaciones sexuales. Entonces, eso significa, si las tienen, se tiene que tener educación e información de cómo evitar un embarazo. En la medida de lo posible, evidentemente, si se posterga, es mucho mejor. O sea, eso nosotros también apostamos a eso, pero con una decisión de que el adolescente conozca, tenga información para tomar decisiones. Aquí lo más importante es eso, o sea, cualquiera que sea su decisión, sea informada y una decisión con claridad de para dónde va. Y una de las cosas que decían ahí que es muy importante, que es parte de las acciones que hacen parte de las instituciones que están como el INAMO, que también no la mencioné ahora, el tema de los proyectos de vida, que las personas adolescentes tengan una visión para dónde van, qué es lo que quieren. Sabemos, y lo mencionábamos, en zonas urbanas, o digamos donde hay mucha pobreza, o en zonas rurales, en zonas que hay carencia de empleo incluso de opciones de educación y dinero incluso para poder accesar, tiene más dificultades. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para llegar a estas chicas y tenerles la oferta para poder crecer. O sea, darles la oportunidad de que ellas sí pueden. O sea, que no es que lo pueden hacer otros, ella también puede hacerlo. Puede tener la oportunidad y hemos tenido casos de niñas que han quedado embarazadas a los 14 años y que les hemos dado seguimiento con un apoyo intersectorial y ya están en la universidad, ya están sacando sus carreras. Eso es muy gratificante porque sabemos que ahí sí las instituciones respondieron. Y en el caso del proyecto, evidentemente, que está en un tiempo definido, hay más posibilidades de darle seguimiento a muchas de esas chicas
porque eso, están hasta con los nombres y apellidos y quién les brindó un servicio y quién no. Entonces, esas posibilidades tenemos que hacerlas crecer a nivel nacional. Parte del reto es que no se quede, o sea, que todo el esfuerzo que se ha hecho y lo que se ha logrado, que es aumentar la cobertura de los adolescentes en los servicios de salud, pero también en otros servicios, lo podamos hacer a nivel nacional. Y eso, la apuesta es, con el apoyo de toda la sociedad en general, dejar de tolerar los embarazos en niñas, que la vemos todos los días, y nos conformamos, eso no como dice el dicho o algún personaje por ahí, eso no me toca a mí. Las adolescentes son responsabilidad, las niñas, niños, son responsabilidad de todos, de toda la sociedad. En el momento que entendamos que eso es así, empezamos a denunciar, a acompañar y a ser responsables también por esa persona que está ahí también. Muchas gracias a Rosibel, muchas gracias a Nancy, gracias a usted que nos acompañó una vez más en Irreverencias. Le contamos también que del 23 al 30 de septiembre se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas y por eso usamos este lazo turquesa en señal de apoyo. Quédese con Canal UCR TV Consentido.